Buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Hola, Buenas profe. tardes, Bien. profe. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a esperar un momentito más, nada más que acaben de conectarse y comenzamos.
Bueno, muy bien. ¿Cómo están? También por aquí, iniciando. Yo inicié desde temprano. Solo tengo 2 horas de, de descanso y luego otra vez con ustedes. Bueno, ahora habíamos quedado de que íbamos a iniciar el tema número 5, que son las reacciones de eliminación y sustitución. Y esas reacciones de eliminación y sustitución son en realidad 2 tipos de reacciones muy relacionadas entre sí. Por lo que, bueno, las vamos a ver juntas. Y junto con esto vamos a ver algunos mecanismos de eliminación, que es el eliminación unimolecular, bimolecular y la eliminación E1CB. Dentro de la eliminación unimolecular y bimolecular vamos a ver reacciones de deshidratación de alcoholes, la deshidrohalogenación, reacciones concertadas como son la eliminación de Hofmann y Kopp, algunas aplicaciones de tipo sintético de estas reacciones, reacciones de sustitución también vamos a ver, que son las sustituciones a través de la generación de radicales libres, como la halogenación y la halogenación alílica, reacciones de oxidación, reacciones de sustitución nucleofílica, como la unimolecular, en donde van implicados los procesos de transposición, la reacción bimolecular, y vamos a ver los efectos del medio en estas reacciones, y la sustitución nucleofílica intramolecular. También vamos a ver cómo están relacionados los procesos de eliminación y sustitución y cómo es que ocurre una competencia entre ellos. Lo vamos a ver dentro de todo esto, cómo se forman halógenos de alquilo, alcoholes, ésteres, aminas, ácidos carboxílicos a través de algunas aplicaciones de tipo sintético. Bien. Continuamos entonces, reacciones de sustitución y eliminación. Vamos a utilizar como sustratos para este tipo de reacciones tanto aluros de alquilo como alcoholes, así como algunos otros grupos funcionales relacionados que pueden sufrir dichas reacciones y de este modo transformarse en otros grupos funcionales. El átomo de halógeno en los halógenos de alquilo puede salir del enlace con un par de electrones formando un ion haluro estable, es decir, un buen grupo saliente. Cuando otro átomo lo reemplaza, se trata de una sustitución, pero si el haluro abandona la molécula con otro átomo, frecuentemente un protón, se trata de una eliminación. Entonces, de hecho, es por eso la razón de que las reacciones de sustitución y eliminación se vean juntas, porque una normalmente conlleva a la otra también, es decir, son reacciones que están en competencia. Vemos aquí cómo cuando un nucleófilo ataca un halogénuro de alquilo, ¿sí? Puede ser que ocurra una reacción de sustitución cuando sale el halógeno, ¿sí? Y se sustituye por el nucleófilo, o bien una reacción de eliminación cuando en vez de que ataque como nucleófilo, esta especie ataca como base y entonces toma un protón y forma un doble enlace y sale un halogénuro. Y entonces esta es una reacción de eliminación. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿Tienen preguntas? Creo que no. Permítame tantito. El calor está muy fuerte ahora. Estaba cerrando la ventana. Bien. Vamos a ver qué tipo de reacciones tenemos. Las reacciones de sustitución en halogénuros de alquilo
Y esto después lo haremos extensivo a los alcoholes, por ejemplo. Bien, en un halogenuro de alquilo nosotros tenemos un enlace en particular muy importante, que es un enlace covalente polar entre precisamente la parte orgánica, que es la parte que está formada por los carbonos, y el halógeno. Este enlace covalente polar es lo que precisamente permite que los halogenuros de alquilo puedan tener cierta reactividad. Los compuestos orgánicos que tienen un átomo electronegativo, como aquí, ¿sí? Un halogenuro o un grupo atractor de densidad electrónica unido a un carbono sp3, participan en reacciones de sustitución y o de eliminación. En una reacción de sustitución, el átomo electronegativo o el grupo atractor de densidad electrónica es reemplazado por otro átomo o grupo, ¿sí? En una reacción. Por ejemplo, aquí, este átomo de halógeno es reemplazado por una especie nucleofílica para dar una reacción de sustitución. En cambio, en una reacción de eliminación, el átomo electronegativo o grupo atractor de densidad electrónica es eliminado junto con un hidrógeno. Se elimina junto con un hidrógeno del carbono adyacente. El átomo o grupo que es sustituido o eliminado se le denomina grupo saliente. Entonces va a depender de las características de este grupo saliente el que puedan dar fácilmente las reacciones de sustitución o eliminación. Bueno, ¿cómo es la forma en que reaccionan los haluros de alquilo? Como el halógeno es más electronegativo, atrae mayormente mayormente los electrones del enlace y presenta una carga negativa parcial, o sea, hay una polarización del enlace, por eso es que este enlace es un enlace covalente polar, y el carbono al que está unido la carga positiva parcial o un delta positivo, ¿sí? Este enlace polar carbono-halógeno determina que los haluros de alquilo participen en reacciones de sustitución y eliminación. Existen dos mecanismos importantes para las reacciones de sustitución. Vamos a ver primero las reacciones de sustitución, después veremos las reacciones de eliminación. Hay dos mecanismos importantes para las reacciones de sustitución nucleofílica. El primer mecanismo es un mecanismo, bueno, el primero es cuando un nucleófilo es atraído al carbono con carga positiva parcial del electrófilo, o sea, del halógeno de alquilo, y a medida que el nucleófilo se acerca al carbono y forma un enlace nuevo, el enlace carbono-halógeno se rompe en forma heterolítica, es decir, la primera forma de reacción de sustitución nucleofílica ocurre en un solo paso sin que medie o sin que intermedie algún intermediario, alguna especie intermediaria. Y nos da el producto de sustitución. Y la segunda manera como ocurre una reacción de sustitución es cuando el enlace carbono-halógeno se rompe de manera heterolítica sin ayuda del nucleófilo y forma un carbocatión. Se forma una especie intermediaria y este carbocatión después se va a unir a un electrófilo para formar el producto de sustitución, ¿sí? Después el carbocatión se une al nucleófilo y forma un producto de sustitución. Es decir, que hay dos maneras, pues, de que ocurra la reacción de adición. Voy a abrir mi cámara para que podamos explicar un poco mejor en el pizarrón.
Bueno, ¿sí se alcanzan a ver bien el pizarrón ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Les digo que para que pueda ocurrir una reacción de sustitución, puede ser por dos maneras. La primera es cuando el nucleófilo, una especie con un exceso de electrones, se va a ir acercando al halógeno de alquilo. En el momento en que se va a ir acercando, se va a ir rompiendo el enlace carbono-halógeno, ¿sí? Generando lo que nosotros conocemos como un estado de transición. Y finalmente nos dé una reacción de sustitución, ¿sí? Y bueno, aquí hay muchas dependencias, ¿no? Va a depender principalmente de el papel, un papel importante aquí es la característica que tenga este que le vamos a llamar grupo saliente. ¿Sí? Sí. Los mejores grupos salientes son aquellos que pueden mantener un par de electrones en forma estable. Así que la característica de este va a depender, o el que sea un buen grupo saliente va a depender de cómo pueda mantener un par de electrones de manera estable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vean ustedes, cuando sale, se lleva un par de electrones, ¿sí? Y entonces, si lo puede mantener muy bien, entonces esta reacción puede dar bastante bien, de una manera muy fácil, ¿sí? Y esos buenos grupos salientes también, bueno, este buen grupo saliente después se transforma en una base, ¿sí? O sea, bueno, mantener en forma estable, generando bases de Lewis estables. Permítanme un tantito. ¿Sí? O sea que si se genera esto que es una base de Lewis, que les llamamos débiles, estables, entonces constituyen un buen grupo saliente. Esa es una primera característica para que pueda ocurrir la reacción, ¿sí? En un solo paso,
Otra característica es la cinética de la reacción, ya que en el estado, en esto que llamamos estado de transición, bueno, ocurrirá. ¿Puedo borrar esto? Sí, Sí. Ok. Bueno, lo primero entonces, un buen grupo saliente. La segunda situación es que en una reacción de la cinética de la reacción, depende de la concentración del nucleófilo, del sustrato, es decir, es una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular porque depende de ambas concentraciones. Y aquí vemos cómo la concentración de nucleófilo y la concentración de sustrato están implicadas, son importantes en el estado de transición. Y a eso le vamos a llamar una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular. Porque depende de las dos, de la concentración de las dos moléculas, del sustrato, que sería el halogénuro o sustrato, y del nucleófilo. Entonces, ese es un tipo de sustitución, ¿sí? Donde, entonces, la sustitución nucleofílica bimolecular, la voy a poner acá otra vez, es cuando el nucleófilo más el halogénuro del alquilo o sustrato o un alcohol, ¿sí? Depende de las características del grupo saliente para que en un solo paso el nucleófilo se vaya aproximando al halogénuro y nos dé la reacción de sustitución. Este es el mecanismo de una sustitución nucleofílica bimolecular. Cuando el nucleófilo se va, no hay intermedios, solo un estado de transición, se va acercando al sustrato, que es el halogénuro de alquilo, y va estableciendo un enlace, y el enlace con el grupo saliente se va rompiendo, y entonces se genera la reacción de sustitución, y tenemos un grupo saliente que es una base de Lewis débil, una base débil de Lewis. Esa es una forma de sustitución. La otra forma, ¿puedo borrar? sí, Sí. La otra forma es cuando el sustrato o halogénuro en este caso
poner ahora este sustrato. En esta otra forma, lo primero que ocurre es que hay un rompimiento de tipo heterolítico entre el enlace polarizado carbono halógeno, ¿sí? En donde lógicamente el halógeno es el que se lleva el par de electrones, puesto que de este enlace el halógeno va a ser siempre el átomo más electronegativo. Y entonces ocurre primero un rompimiento tipo heterolítico en este enlace, generando un intermediario que normalmente es un intermediario, es un ion carbonio. O carbocatión. Permítame un momentito. Me quería romper la boca. Me duele muchísimo. Eso me dobló la cama hacia atrás. Porque todo el peso cayó sobre la cama. Me duele muchísimo. Que te revise. ¿Saben qué? Permítanme, muchachos. Tengo un problema aquí en casa. Mi esposa se acaba de caer.